La primera vez que pensé que el enemigo vivía en mi casa, no fue por un grito ni por un golpe, fue por el silencio. Un silencio tan espeso que parecía observarme, como si las paredes supieran algo que yo todavía no estaba listo para aceptar. Crecí creyendo que mi familia era normal, no perfecta, pero normal. Mi padre era un hombre respetado, de voz firme y espalda recta. Mi madre sonreía incluso cuando sus ojos no la acompañaban. Y yo aprendí muy pronto que en esa casa había temas que no se tocaban, preguntas que no se hacían y recuerdos que era mejor dejar enterrados. Lo entendí sin que nadie me lo explicara. El amor, allí, tenía condiciones. Todo empezó a romperse el día que encontré aquella carta. Estaba escondida en un cajón viejo, debajo de unas fotos que nunca habían sido colgadas. No la estaba buscando. Tal vez fue el destino, o tal vez llevaba años intuyendo que algo no encajaba y necesitaba una prueba. La carta no era reciente. Tenía manchas de humedad y una letra temblorosa que reconocí de inmediato. Era de mi madre, pero no estaba dirigida a mi padre. No recuerdo haber respirado mientras la leía. Hablaba de miedo, de amenazas veladas, de errores que no podían salir a la luz porque destruirían todo lo que hemos construido. Hablaba de mí. Decía que yo no debía enterarme jamás. Desde ese día, cada recuerdo cambió de forma. Las discusiones nocturnas ya no eran simples desacuerdos. Los portazos tenían otro significado. Las miradas largas en la mesa dejaron de parecer distracciones. Empecé a sentir que vivía con extraños. Actores que interpretaban un papel frente a mí mientras ocultaban una verdad que me atravesaba, sin que yo lo supiera. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que mi mente estaba buscando drama donde no lo había. Pero el cuerpo no miente. Empecé a dormir mal, a desconfiar de cada gesto. Cuando mi padre me ponía la mano en el hombro, sentía un peso distinto, como si ese contacto escondiera algo más que cariño. Cuando mi madre evitaba mirarme a los ojos, el vacío entre nosotros crecía como una grieta imposible de sellar. Durante semanas, guardé el secreto. La carta volvió a su lugar. Pero ya no era solo papel. Era una bomba silenciosa dentro de mí. Me preguntaba qué clase de verdad puede ser tan peligrosa que una madre le ruegue al mundo que su hijo nunca la conozca. ¿Qué habían hecho? ¿Qué había pasado antes de que yo tuviera memoria? La respuesta llegó de la forma más cruel. No fue una confesión directa, fue un descuido, una discusión que salió de control. Esa noche, escuché mi nombre pronunciado con rabia. Escuché a mi padre decir que todo esto fue por tu culpa. Y escuché a mi madre llorar como alguien que lleva años ahogándose en la misma mentira. Me quedé paralizado detrás de la puerta. Sentí que el suelo se inclinaba. Por primera vez entendí que el secreto no era algo externo. No era una infidelidad, ni un delito financiero, y una deuda escondida. El secreto era yo. No era hijo de mi padre. La frase no fue dicha exactamente así, pero no hacía falta. Las piezas encajaron con una precisión dolorosa. Entendí las miradas, el trato distante, la tensión constante. Yo no era solo el hijo, era el recordatorio permanente de una traición, el símbolo viviente de algo que nunca se perdonó. Lo más perturbador no fue descubrirlo, fue darme cuenta de que, en el fondo, siempre lo supe. Hay cosas que el cuerpo percibe antes de que la mente las traduzca. Yo siempre sentí que tenía que ganarme un lugar que, en teoría, ya me pertenecía, que tenía que ser impecable, fuerte, exitoso, para compensar algo que nunca me dijeron que debía compensar. Cuando confronté a mi madre, no lo negó, se quebró. Me dijo que había sido un error, una noche que cambió todo, que mi padre decidió quedarse, pero que nunca volvió a ser el mismo, que acordaron protegerme, que el silencio era una forma de amor, pero el silencio también es una forma de violencia. Miré a mi padre esa misma noche. No vi odio, vi desgaste. Vi a un hombre que construyó una vida sobre una herida abierta, y en sus ojos entendí algo más devastador que la rabia. Entendí que nunca supo si me amaba como hijo o me toleraba como consecuencia. Desde entonces, mi mente se convirtió en un campo de batalla. ¿Quién soy si la historia que me contaron era incompleta? ¿Cómo se repara una identidad construida sobre una mentira? Me descubrí dudando de todo, de mi apellido, de mis rasgos, de mis recuerdos. La casa ya no era un hogar, era un escenario donde cada objeto parecía cómplice de una verdad escondida. Durante un tiempo pensé en irme y no volver, cortar todo vínculo, empezar de cero. Pero hay cicatrices que no se arrancan mudándose de ciudad. La herida viaja contigo.
La desconfianza se instala en tus relaciones. El miedo a repetir la historia te persigue en cada decisión. Con el tiempo comprendí que el enemigo no era solo mi padre, ni mi madre, ni siquiera el hombre cuyo nombre no conozco. El enemigo era el secreto, esa sombra que se sienta en la mesa, que duerme en el pasillo, que respira detrás de cada puerta cerrada. Un secreto convierte el amor en sospecha y la familia en territorio hostil. Hoy sigo viviendo con las consecuencias. He aprendido que perdonar no significa justificar y que entender no borra el daño. Mi padre y yo hablamos poco, pero cuando lo hacemos, hay algo más honesto en el aire. Mi madre ya no esquiva mi mirada. A veces la veo observarme como si todavía temiera perderme. Y yo sigo reconstruyéndome. Porque cuando descubres que el enemigo estuvo en casa todo el tiempo, lo más difícil no es señalarlo. Lo más difícil es aceptar que también creció dentro de ti, que heredaste el silencio, la desconfianza y el miedo, que ahora te toca decidir si perpetúas la herida o la enfrentas. Hay noches en las que camino por la casa a oscuras y me detengo en el mismo pasillo donde escuché aquella discusión. Cierro los ojos y respiro. Ya no siento el mismo terror. Siento tristeza. Una tristeza profunda por todo lo que pudo ser distinto si alguien hubiera tenido el valor de decir la verdad a tiempo. Porque las mentiras no solo cambian el pasado, cambian la forma en que te miras al espejo. Y esa es una cicatriz que no se ve, pero que arde todos los días. Arde cuando alguien me dice que me parezco a mi padre. Y no sé si agradecer el comentario es sentir que estoy participando en una mentira colectiva. Arde cuando mi madre me abraza más tiempo del habitual, como si intentara compensar con presión lo que el silencio no pudo sostener. Arde incluso en los momentos aparentemente felices, porque ahora sé que la felicidad en esta casa siempre fue frágil, construida sobre un terreno que temblaba. Después de descubrirlo, nada explotó hacia afuera. No hubo escándalo. No hubo vecinos mirando desde las ventanas. La implosión fue interna. Empezó en mí y se extendió como una grieta invisible por cada rincón del hogar. Seguimos cenando juntos. Seguimos compartiendo el mismo techo. Pero algo cambió en la forma en que nos mirábamos. Ya no éramos una familia que guardaba un secreto. Éramos tres personas conscientes de que el secreto nos había moldeado. Intenté actuar con normalidad, pero mi mente se había convertido en un interrogatorio constante. Observaba a mi padre con una atención casi obsesiva. Buscaba en sus gestos alguna señal que revelara lo que realmente sentía por mí. A veces lo sorprendía mirándome fijamente, como si quisiera decir algo que no terminaba de formarse en su boca. Otras veces evitaba mi presencia. Se refugiaba en el trabajo o en la televisión, como si mi sola existencia fuera un recordatorio incómodo. Una noche, no soporté más esa tensión suspendida en el aire. Lo encontré en la sala, sentado en la penumbra, con la luz del televisor iluminándole el rostro. Me senté frente a él sin pedir permiso. El silencio entre nosotros era denso, casi físico. ¿Alguna vez pensaste en irte?, le pregunté. No levantó la mirada de inmediato. Bajó el volumen del televisor. Sus manos estaban entrelazadas, tensas. Muchas veces se respondió al fin. No hubo reproche en su voz, tampoco ternura, solo cansancio. ¿Por qué no lo hiciste?, tardó en contestar. Sentí que cada segundo era una cuerda que se tensaba más. Porque cuando te vi por primera vez, hizo una pausa que me atravesó. No pude odiarte. Esa frase me golpeó de una forma extraña. No dijo que me amó, dijo que no pudo odiarme. Y entendí que, para él, esas eran dos cosas distintas. Pero tampoco fue fácil, le añadió. Cada vez que te miraba, recordaba lo que pasó. Y eso te lo juro, no es algo que un hombre quiera sentir hacia su hijo. Hijo, usó esa palabra. No sé si fue por costumbre o por convicción, pero la usó. Sentí un nudo en la garganta. Durante años intenté ser suficiente para un hombre que luchaba contra un fantasma. Cada vez que me veía, me pregunté cuántas decisiones tomó condicionado por esa herida. Cuántos castigos fueron más duros de lo necesario. Cuántas veces su frialdad fue en realidad una forma de protegerse. Yo tampoco lo elegí, le dije. Cas, y en un susurro, por primera vez, me miró directamente. Sus ojos no estaban llenos de rabia, estaban llenos de algo más difícil de enfrentar. Vulnerabilidad. Lo sé, respondió. Ese lo sé no borró el pasado, pero abrió una grieta distinta. No en la casa, en él. Con mi madre fue diferente. Con ella no había distancia, sino exceso. Quería hablar todo el tiempo, explicar, justificar, reconstruir cada detalle de aquella noche que lo cambió todo. Yo no quería escuchar los pormenores.
No necesitaba saber nombres, fechas, ni circunstancias. Lo que me dolía no era la infidelidad en sí, era el silencio posterior, el pacto que me convirtió en un secreto viviente. Pensé que te estaba protegiendo, me repetía. ¿De qué?, le pregunté una vez, con más dureza de la que planeaba. De saber quién soy. No supo qué responder, porque la verdad es que no me protegió. Me crió dentro de una narrativa incompleta. Me dejó construir una identidad sobre un cimiento que sabía inestable. Y eso, aunque haya sido por amor, deja una marca. Con el paso de las semanas, algo empezó a emerger en mí que no esperaba. Curiosidad, no hacia el escándalo, sino hacia el origen. ¿Quién era el hombre cuya sangre corría por mis venas? Sabía que existía. Alguna vez pensó en mí. La idea me generaba una mezcla de rechazo y necesidad. Sentía que buscarlo era traicionar a quien me crió, pero también sentía que no buscarlo era seguir negando una parte de mí. Durante días luché contra esa inquietud. Me decía que no necesitaba más respuestas, que ya había tenido suficiente verdad por una vida. Pero hay preguntas que, una vez despiertan, no vuelven a dormirse. Se lo dije a mi madre una tarde en la cocina, mientras ella cortaba verduras con movimientos mecánicos. Quiero saber quién es. El cuchillo se detuvo en el aire. No respondió Cass, y de inmediato. Eso solo va a traer más dolor. El dolor ya está aquí. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Ella cerró los ojos un instante, como si estuviera retrocediendo años en su memoria. Él no sabe nada, susurró. Sentí un golpe seco en el pecho. Nada, negó con la cabeza. Me explicó que fue algo breve, confuso, en un momento en que su matrimonio ya estaba fracturado, que cuando supo que estaba embarazada, decidió no decirle, que creyó que era mejor así, que su esposo decidió quedarse y asumirlo como propio. Asumirlo. Esa palabra volvió a resonar con un eco incómodo. ¿Y tú decidiste por todos?, pregunté. No respondió, porque la respuesta era evidente. Esa noche Cass, y no dormí. Pensé en ese hombre desconocido, viviendo su vida, sin saber que yo existía. Pensé en la posibilidad de parecerme a él en gestos, en manías, en formas de reaccionar ante el miedo. Me pregunté si también arrastraba silencios en su casa, si tenía otros hijos, si alguna vez se detuvo a imaginar qué habría pasado, si aquella historia hubiera tomado otro rumbo. Al día siguiente tomé una decisión que cambió todo. No lo buscaría para reclamar nada, lo buscaría para cerrar el círculo. Cuando se lo dije a mi padre, esperaba una explosión. No ocurrió. Se quedó en silencio largo rato. Si lo haces, se dijo finalmente, hazlo por ti, no por rabia, no por revancha. ¿Te molesta?, respiró hondo. Claro que me molesta, pero eso ya no se trata de mí. Esa fue la primera vez que sentí que hablaba como alguien que estaba soltando, aunque le doliera. Conseguir la información no fue sencillo. Mi madre dudó durante días antes de darme un nombre. Cuando lo hizo, lo pronunció como si fuera una palabra prohibida. Me dio una ciudad, un recuerdo vago de donde trabajaba en aquel entonces. No tenía más. Buscar a alguien en medio del mundo es como intentar reconstruir un rostro a partir de una sombra. Pero lo encontré, no por destino, sino por insistencia. Las redes sociales, los registros antiguos, las coincidencias. Y cuando finalmente vi su foto, sentí algo que no esperaba. No fue reconocimiento, fue inquietud. No me parecía, o tal vez sí, en detalles que solo yo podía notar. Pasé días mirando esa imagen, analizando la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, la manera en que sonreía. Buscaba en su expresión alguna pista sobre quién era yo realmente, pero lo único que encontré fue otra pregunta. ¿Qué significa realmente la sangre cuando no hay historia compartida? Escribí un mensaje que borré 10 veces. No sabía cómo presentarme. Hola, creo que podría ser mi padre biológico. Sonaba a acusación. Necesito hablar contigo. Parecía una amenaza. Al final, opté por algo simple y honesto. Le dije que mi nombre era el que siempre había sido. Le conté que había descubierto algo reciente sobre mis orígenes y que necesitaba una conversación. No le exigí nada, solo pedí escuchar su versión. Cuando envié el mensaje, sentí que estaba cruzando una línea invisible. No sabía qué esperaba. Rechazo, negación, indiferencia. La respuesta llegó 2 días después. Breve, directa. Me pidió que lo llamara. El día de la llamada, temblaban mis manos. No era miedo exactamente. Era la sensación de estar a punto de abrir una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Cuando escuché su voz, grave y serena, supe que no había vuelta atrás.
Tu madre me contó, dijo después de que me identificara. Hace unos días, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Y no sé qué decirte. Hubo un silencio largo, no incómodo, denso. No sabía que existía, se continuó. Si lo hubiera sabido. No terminó la frase. Tal vez porque cualquier final posible era insuficiente. No hubo promesas. No hubo abrazos inmediatos, ni escenas de película. Solo dos hombres, intentando entender cómo encajaban en la vida del otro. Me habló de su historia, de sus errores, de la confusión de aquella época. No intentó justificarse, tampoco se declaró culpable. Simplemente aceptó que la vida a veces toma decisiones por nosotros. Cuando colgamos, no sentí alivio y euforia. Sentí claridad. Comprendí que mi identidad no estaba fragmentada en dos mitades irreconciliables. Estaba compuesta por decisiones humanas, imperfectas, dolorosas. Regresé a casa esa noche y encontré a mis padres sentados en la sala, como si estuvieran esperando un veredicto. Hablé con él, le dije. Mi madre apretó los labios. Mi padre sostuvo mi mirada. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Pensé en todo lo que había cambiado en los últimos meses, en el silencio que nos definió durante años, en las miradas esquivas, en los abrazos incompletos. Ahora nada, respondí. Ahora sigo siendo yo. No era una frase vacía, era una elección. Entendí que no necesitaba reemplazar a nadie. No necesitaba dividir mi lealtad. El hombre que me crió, con todas sus sombras, fue quien estuvo en mis cumpleaños, en mis caídas, en mis fracasos. El otro me dio una parte genética. Sí, pero la identidad se construye con presencia, no solo con sangre. Eso no borró el dolor, pero lo transformó. Con el tiempo, las conversaciones en casa se volvieron más honestas, no más fáciles, pero sí más reales. Mi padre empezó a hablar de lo que sintió durante años. Mi madre dejó de justificar y empezó a escuchar. Y yo, poco a poco, dejé de sentirme como una consecuencia. Una noche, mientras cenábamos, hubo un momento de risa espontánea. Nada extraordinario. Una anécdota simple, pero fue distinta. No estaba sostenida por la obligación. No estaba maquillada por el miedo. Fue genuina. Miré a ambos y comprendí algo que tardé demasiado en entender. El enemigo nunca fue una persona específica. Fue el silencio que permitió que el dolor creciera sin nombre. No puedo cambiar cómo empezó mi historia. No puedo reescribir las decisiones que otros tomaron antes de que yo pudiera decidir. Pero puedo elegir qué hacer con la herida. Hoy la casa ya no se siente como territorio hostil. Se siente como un lugar que sobrevivió a su propia sombra. Las cicatrices siguen ahí, invisibles pero presentes. Sin embargo, ya no arden con la misma intensidad. Aprendí que la verdad no destruye familias. Lo que las destruye es la ausencia de ella. Y aunque todavía hay noches en las que el pasado susurra desde los pasillos, ya no camino con miedo. Camino con memoria, con conciencia. Porque el verdadero enemigo no estaba en casa, estaba en todo lo que nunca nos atrevimos a decir. Y cuando por fin lo dijimos, dejó de tener poder.